Imagina a un hombre temido por todos, un implacable cazador de cristianos, que, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en el mayor defensor de la fe que juró destruir. Saulo de Tarso, conocido por su crueldad y su fervor fanático, estaba a punto de ver su vida completamente transformada. En un encuentro explosivo y sobrenatural en el camino a Damasco, pasó de ser un enemigo mortal a uno de los pilares del cristianismo, convirtiéndose en el apóstol Pablo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué podría transformar a un perseguidor implacable en un apóstol fervoroso? La vida de Pablo no es solo sobre cambio, sino sobre una transformación tan impresionante y significativa que alteró el destino de la iglesia primitiva y sigue siendo relevante hasta hoy. Prepárate para conocer uno de los mayores enigmas de la fe cristiana. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para no perderte ninguna de las próximas historias inspiradoras de la Biblia. La historia de Pablo comienza de una manera sorprendente, incluso impactante. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, era conocido como Saulo, un hombre dedicado a perseguir a aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús. Saulo era fariseo, celoso de la ley y con una reputación de ser implacable contra los cristianos. Veía a estos seguidores como una amenaza para la fe judía tradicional, y nada parecía detenerlo en su misión de erradicar este nuevo movimiento. Era como un cazador al acecho, decidido a acabar con su presa. Pero el destino tenía otros planes. En una de sus misiones, Saulo viajaba hacia Damasco, llevando en sus manos cartas de autorización para arrestar a los cristianos que encontrara. Estaba confiado, decidido a cumplir con su deber. Sin embargo, algo completamente inesperado sucedió en medio del camino. Una luz intensa, más brillante que el sol al mediodía, lo rodeó de repente. Saulo cayó al suelo, aturdido, sin entender qué estaba pasando. Y entonces, una voz poderosa, que parecía venir del mismo cielo, le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese momento fue como un trueno rasgando el silencio, un giro que nadie podría haber previsto. La voz se identificó como Jesús, aquel a quien Saulo tanto odiaba. Cegado por la luz, Saulo tuvo que ser guiado por sus compañeros hasta Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber, reflexionando sobre lo que había sucedido. Era como si la ceguera física de Saulo reflejara a la ceguera espiritual que él llevaba. Pero allí, en la oscuridad, algo nuevo comenzaba a nacer dentro de él. Las próximas horas serían cruciales para lo que estaba por venir. La pregunta en el aire era: ¿qué sucedería ahora con aquel que era conocido por su implacable caza de cristianos? Saulo estaba en Damasco, ciego y perdido en sus pensamientos. Habían pasado 3 días desde el encuentro que cambió su vida para siempre. En el silencio y la oscuridad, se preguntaba qué significaba ese extraño y poderoso evento. Cada segundo era una mezcla de angustia y expectativa. ¿Cómo era posible que él, quien perseguía a los cristianos, ahora fuera confrontado por la misma voz de Jesús? Era como si todo lo que había creído se hubiera puesto de cabeza. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, un hombre llamado Ananías oraba en secreto. Ananías era un discípulo de Jesús, conocido por su fe y devoción. Y, en una de esas oraciones, tuvo una visión. El Señor le dijo: «Ananías, ve a la casa de Judas, en la calle derecha, y busca a un hombre de Tarso llamado Saulo. Él está orando y ha tenido una visión de que tú vendrás para sanarlo». Ananías quedó en shock. Sabía muy bien quién era Saulo. Ese era el hombre que todos temían, aquel que venía a Damasco para arrestar y, tal vez, hasta matar. Pero, ¿cómo desobedecer una orden directa del Señor? A pesar de su temor, Ananías decidió obedecer. Sabía que estaba a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo, aunque no tenía certeza de lo que ocurriría. Cuando Ananías llegó a la casa y vio a Saulo, encontró a un hombre quebrantado, diferente del perseguidor que imaginaba. Con las manos temblorosas, tocó los ojos de Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». De inmediato, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y él pudo ver de nuevo. Cuando las escamas cayeron de sus ojos, Saulo sintió como si estuviera naciendo de nuevo.
La luz que antes lo había cegado ahora iluminaba su interior de una manera completamente diferente. No solo su vista había sido restaurada, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Aquel encuentro con Ananías, un hombre que jamás había conocido pero que parecía entender cada parte de su alma, marcó el comienzo de una nueva era en su vida. Saulo fue bautizado de inmediato. El agua que corría sobre él no solo limpiaba su cuerpo, sino que también lavaba las culpas, los miedos y las dudas que cargaba. Al emerger, ya no era el fariseo implacable, sino alguien con un propósito mucho mayor. Aquel que antes había causado tanto sufrimiento a los seguidores de Cristo, ahora estaba listo para sufrir por esa misma fe. Fue una transformación tan radical que pocos podían creerla si no lo hubieran presenciado con sus propios ojos. Después del bautismo, Saulo pasó un tiempo con los discípulos en Damasco. Cada conversación, cada oración, parecía alimentar aún más el fuego que ardía en su corazón. Comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era, en efecto, el Hijo de Dios. Las palabras fluían de su boca como nunca antes, llenas de convicción y poder. Pero este cambio repentino no pasó desapercibido. Aquellos que conocían a Saulo como el perseguidor quedaron perplejos. ¿Cómo podía el mayor enemigo de los cristianos convertirse ahora en su mayor defensor? La noticia se esparció como un incendio, y con ella vinieron reacciones de todo tipo. Las semillas de la duda, la desconfianza e incluso el odio comenzaron a germinar entre aquellos que antes estaban de su lado. Lo que Saulo no sabía era que su nueva misión lo pondría en un camino lleno de peligros, persecuciones y pruebas que jamás imaginó enfrentar. El cambio en la vida de Saulo, ahora llamado Pablo, fue tan repentino y profundo que dejó a muchos en estado de shock y a otros llenos de desconfianza. ¿Cómo podía aquel que era conocido por su crueldad hacia los seguidores de Jesús predicar ahora con tanto fervor y pasión? Las sinagogas que antes eran sus escenarios de acusación se convirtieron en lugares donde predicaba acerca de Cristo. Lo que parecía una ironía era, en realidad, lo que impulsaba su misión. Pero con esta nueva misión, también llegaron nuevos enemigos. Aquellos que antes lo apoyaban en la persecución de los cristianos ahora veían a Pablo como un traidor. El cazador se había convertido en la presa, y eso no iba a suceder sin consecuencias. Las palabras de Pablo, tan llenas de vida, comenzaron a incomodar a aquellos que preferían las tinieblas de la tradición a la luz de la revelación. Estaba plantando semillas de transformación, pero esas semillas no cayeron en terreno fértil para todos. Pronto, comenzaron a surgir conspiraciones. Los líderes religiosos de Damasco, furiosos por la audacia de Pablo, decidieron que debía ser silenciado. No podían permitir que alguien tan peligroso continuara propagando esa nueva fe. La ciudad, que antes había sido un refugio, se convirtió en una trampa. Había planes para capturarlo y matarlo, planes que parecían inevitables. Pero Pablo, siempre un paso adelante, estaba decidido a escapar. Sus nuevos hermanos en la fe, al darse cuenta del peligro inminente, idearon un plan audaz. En el silencio de la noche, mientras la ciudad dormía, colocaron a Pablo en una cesta y lo bajaron por la muralla de la ciudad, lejos de los ojos vigilantes de los guardias. Esta dramática huida de Damasco marcó el comienzo de una vida en constante movimiento, donde cada paso lo llevaría a más desafíos, más enemigos, pero también a más oportunidades para esparcir el mensaje que ahora lo consumía por completo. La huida de Pablo de Damasco fue digna de una historia llena de suspense, pero lo que siguió fue aún más intrigante. Había escapado de una muerte segura, pero el destino le reservaba desafíos aún mayores. Ahora, como un hombre marcado, ya no podía moverse libremente. Cada ciudad, cada camino que recorría estaba lleno de incertidumbres. Donde antes era el perseguidor, ahora se había convertido en el perseguido. Era una inversión completa de su papel en el mundo. Después de dejar Damasco, Pablo regresó a Jerusalén, donde los cristianos aún le temían. Al fin y al cabo, ¿cómo podían confiar en quien había sido su mayor enemigo? Era difícil creer que el mismo hombre que había participado en el apedreamiento de Esteban ahora se declarara discípulo de Jesús. La tensión era palpable, y Pablo sintió en carne propia la desconfianza y el miedo de aquellos a quienes quería llamar hermanos. Pero Pablo no era alguien que se desanimara fácilmente.
Su fe recién descubierta era como una llama que ardía intensamente, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para demostrar su lealtad. En Jerusalén, intentó unirse a los apóstoles, pero la resistencia era grande. Fue necesaria la intervención de Bernabé, un hombre respetado entre los cristianos, para que Pablo fuera aceptado. Bernabé, conocido por su generosidad y valentía, llevó a Pablo ante los apóstoles y contó sobre su milagrosa conversión y su valiente predicación en Damasco. Aún así, la vida de Pablo en Jerusalén estaba lejos de ser fácil. Su predicación, siempre fervorosa, comenzó a atraer la atención de los helenistas, un grupo de judíos de habla griega. No les gustaba lo que oían y rápidamente comenzaron a planear su muerte. La tensión aumentaba y una vez más, Pablo se encontraba en una situación de peligro inminente. Con su vida pendiendo de un hilo, tendría que tomar decisiones rápidas y difíciles, decisiones que lo llevarían a nuevos caminos, lugares desconocidos y desafíos aún más arduos. La vida de Pablo parecía estar siempre en movimiento, como un río que corre sin detenerse, abriendo nuevos caminos. Cuando los planes para acabar con su vida en Jerusalén se intensificaron, los hermanos en la fe decidieron que debía marcharse, alejándolo del peligro inmediato. Fue entonces cuando Pablo comenzó su travesía por tierras lejanas, viajando por mares y continentes, llevando el mensaje de Cristo a donde aún no había llegado. Ya no era solo un predicador, se había convertido en un verdadero misionero. Sus viajes por el Mediterráneo estuvieron marcados por desafíos constantes. El mar, con sus aguas impredecibles, hacía de cada travesía una aventura llena de peligros. Tormentas inesperadas, barcos precarios y costas desconocidas formaban parte de su día a día. Pero Pablo, como un capitán en su embarcación de fe, enfrentaba cada desafío con determinación. Sabía que en cada puerto donde desembarcara, había almas sedientas de la verdad que él llevaba consigo. En las ciudades que visitaba, Pablo se encontraba con una diversidad de culturas, creencias y resistencias. En algunos lugares, era recibido con entusiasmo, como un portador de buenas nuevas. En otros, lo veían como una amenaza, alguien que venía a perturbar las tradiciones locales. Pero nada de eso lo desanimaba. Al contrario, cada nueva ciudad era una oportunidad para plantar semillas que, él esperaba, algún día florecieran. En Efeso, Corinto, Filipos y tantos otros lugares, Pablo comenzó a formar pequeñas comunidades de fe. Eran personas comunes, gentiles y judíos, que se unían bajo el mensaje del Evangelio. Cada iglesia que nacía era un símbolo vivo de su misión, una prueba de que, a pesar de todos los obstáculos, su mensaje estaba encontrando terreno fértil. Pero la travesía estaba lejos de ser tranquila. En cada nuevo puerto, en cada nueva ciudad, Pablo sabía que lo aguardaban nuevas pruebas. Y pronto, enfrentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también su propia vida. En su incansable jornada, Pablo llegó a la majestuosa ciudad de Atenas, el corazón palpitante de la cultura griega y la cuna de algunas de las mentes más brillantes de la historia. Al caminar por sus calles, fue rodeado por estatuas de mármol blanco, templos grandiosos y el eco distante de las filosofías que moldearon el pensamiento occidental. Atenas era una ciudad donde las ideas fluían como un río, donde cada esquina parecía estar llena de acalorados debates y elocuentes discursos sobre el sentido de la vida, la naturaleza del universo y el destino de la humanidad. Pero Pablo no se dejó intimidar por el ambiente intelectual de la ciudad. Mientras paseaba por el mercado, observaba con atención los altares y santuarios dedicados a numerosos dioses. Y entonces algo captó su atención, un altar dedicado al Dios desconocido. La ironía no pasó desapercibida. En medio de tanto conocimiento, los atenienses aún admitían ignorar la verdadera identidad de un Dios. Ese era el punto de conexión que Pablo necesitaba. Convocado para hablar en el Areópago, un lugar donde se discutían las grandes ideas, Pablo se levantó ante filósofos estoicos y epicúreos, hombres que dedicaban su vida a diseccionar cada concepto, cada creencia. Con una calma impresionante, Pablo comenzó su discurso. No atacó las creencias de los atenienses, por el contrario, utilizó su propia búsqueda de la verdad como punto de partida. «Veo que en todos son muy religiosos», dijo, mirando directamente a los sabios. «Porque,
Al pasar y observar los objetos de su adoración, encontré un altar que tenía esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer, eso es lo que yo les anuncio. Fue una jugada audaz, una metáfora perfecta que conectaba lo desconocido con lo conocido, lo invisible con lo visible. Pero Pablo sabía que ese discurso no solo desafiaría a las mentes más brillantes de Grecia, abriría puertas a debates más profundos y, tal vez, a enfrentamientos que pondrían a prueba su fe de maneras que aún no podía imaginar. Después de dejar Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, una ciudad muy diferente pero igualmente desafiante. Corinto era un lugar vibrante, lleno de vida y diversidad, pero también marcado por la decadencia y la inmoralidad. Sus calles reflejaban su reputación, con templos dedicados a dioses que fomentaban todo tipo de excesos. La ciudad, famosa por su próspero comercio y ubicación estratégica, también era conocida por su indulgencia, donde los placeres carnales se celebraban sin reservas. Al llegar, Pablo no se intimidó por el ambiente corrupto que lo rodeaba. Sabía que estaba en un terreno difícil, pero también comprendía que era precisamente allí donde el mensaje del Evangelio necesitaba ser escuchado. Comenzó a predicar, primero en las sinagogas, tratando de alcanzar a los judíos, pero pronto dirigió su atención a los gentiles, quienes más necesitaban escuchar una palabra de esperanza y transformación. Fue en Corinto donde Pablo conoció a Áquila y Priscila, un matrimonio de judíos que compartían su fe y trabajaban como fabricantes de tiendas. Se convirtieron en grandes amigos y compañeros de ministerio. Juntos, Pablo y sus nuevos amigos comenzaron a construir algo que parecía imposible: una comunidad de fe en medio de la decadencia. Los días de Pablo en Corinto estuvieron llenos de desafíos. La corrupción de la ciudad no era solo una barrera física, sino también espiritual. Cada predicación era un enfrentamiento directo con las fuerzas que mantenían a las personas atrapadas en el vicio y la inmoralidad. Pero, contra todo pronóstico, el mensaje de Pablo comenzó a echar raíces. Personas comunes, cansadas de una vida vacía, comenzaron a escuchar sus palabras y a transformarse. Sin embargo, como un árbol que crece en terreno rocoso, esta nueva fe estaba destinada a enfrentar vientos fuertes. El éxito de Pablo en Corinto atrajo la atención de muchos, y no todos estaban contentos con la influencia que comenzaba a ejercer. Una resistencia creciente estaba a punto de surgir, y Pablo necesitaría toda su fe y coraje para continuar su misión. Pablo sabía que su misión estaría llena de desafíos, pero nada podría haberlo preparado completamente para lo que vendría. Se dedicó a la predicación y al establecimiento de iglesias por donde pasaba, pero ese compromiso trajo consigo persecuciones y encarcelamientos. Aquel que una vez había perseguido, ahora era perseguido, experimentando en su propia piel las consecuencias de seguir a Cristo con tanta devoción. En una de sus muchas prisiones, Pablo fue llevado a una celda oscura y húmeda, donde pesadas cadenas lo ataban. Pero, sorprendentemente, esas cadenas no podían aprisionar su espíritu. Fue allí, en la oscuridad de la prisión, donde encontró una nueva forma de libertad. En lugar de lamentarse, Pablo tomó una pluma y comenzó a escribir. Las paredes de piedra fría a su alrededor parecían desaparecer mientras se concentraba en sus cartas, dirigidas a las iglesias que había fundado. Estas cartas, escritas a la tenue luz de una antorcha, estaban llenas de aliento, instrucción y profundo amor por los nuevos cristianos. En cada palabra, Pablo transmitía la alegría y la paz que había encontrado en Cristo, incluso en medio del sufrimiento. Sabía que, aunque estaba preso, sus palabras podían viajar mucho más lejos de lo que él mismo podía imaginar, tocando corazones y fortaleciendo la fe de muchos. El encarcelamiento de Pablo en Roma, por ejemplo, dio lugar a la carta a los Filipenses, donde escribió con una confianza casi sobrenatural: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras, cargadas de significado y poder, resonaron por los oscuros pasillos de la prisión y viajaron a lugares que Pablo nunca podría haber alcanzado físicamente. Pero mientras continuaba escribiendo, surgían nuevas amenazas, y las cadenas que rodeaban sus muñecas no eran más que un reflejo de las cadenas invisibles que intentaban silenciar su voz. La lucha de Pablo estaba lejos de terminar, y cada día traía un nuevo desafío que ponía a prueba su fe y su determinación. A medida que Pablo enfrentaba los desafíos de su misión,
cargaba consigo un peso que nunca lo abandonaba. Era algo que él describía como una espina en la carne, un dolor constante que lo atormentaba, pero que nunca explicó con detalle. Algunos creían que era una enfermedad, mientras que otros pensaban que podría ser una dificultad emocional o espiritual. Sea lo que fuera, esa espina era un recordatorio constante de su fragilidad humana. Pablo clamó a Dios pidiendo alivio, suplicando repetidamente que esa espina fuera removida. Sin embargo, la respuesta que recibió moldeó su comprensión del sufrimiento. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras no solo confortaron a Pablo, sino que le dieron una nueva perspectiva sobre sus luchas. En lugar de ver la espina como un obstáculo, comenzó a verla como una fuente de fortaleza, algo que lo mantenía humilde y dependiente de la gracia divina. Esta lección fue una de las más profundas que Pablo aprendió en su camino. La espina en la carne, lejos de ser una maldición, se convirtió en un símbolo de su conexión con Dios. Era un recordatorio de que, a pesar de todas sus realizaciones y su inmensa sabiduría, seguía siendo humano, y que su fuerza no provenía de sí mismo, sino del poder de Dios actuando en su debilidad. A pesar de todo, la espina seguía incomodándolo, como una sombra que nunca se alejaba por completo. La vida de Pablo estuvo marcada por una búsqueda incansable de llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo conocido. Pero entre sus muchas cartas y predicaciones, la epístola a los romanos se destacó como una verdadera obra maestra, un manifiesto de fe que sintetizaba todo lo que él creía. Escribiendo desde Corinto, Pablo sintió la necesidad de dirigirse directamente a los cristianos de Roma, una iglesia que aún no había visitado, pero que ocupaba un lugar especial en su corazón. La carta a los romanos es una declaración poderosa sobre la justicia de Dios y la salvación por la fe. Pablo, con su mente aguda y su corazón ferviente, expuso cómo todos, judíos y gentiles, estaban bajo el poder del pecado, pero también como la gracia de Dios, a través de Jesucristo, ofrecía redención a todos los que creyeran. Dibujaba un cuadro vívido, donde la ley y la fe se entrelazaban en una danza divina, mostrando que la verdadera justicia no venía de la observancia de la ley, sino de la fe en Cristo. Cada palabra de Pablo era como un martillo que moldeaba la comprensión de la iglesia, no solo en Roma, sino en todas partes. Utilizaba poderosas metáforas para describir la vida cristiana, como la imagen de ser crucificado con Cristo y nacido de nuevo, indicando una transformación completa que comenzaba en el interior y se manifestaba en cada acción. La carta fluía como un río, llevando a sus lectores de una comprensión superficial de la fe a las profundidades de la misericordia de Dios. Pero mientras Pablo escribía estas palabras inspiradas, sabía que el tiempo se estaba agotando. Sentía dentro de sí un impulso, una urgencia por ir a Roma, el corazón del imperio, donde podría predicar personalmente ese mensaje transformador. Sin embargo, también percibía que ese viaje no sería sencillo. Una tormenta parecía formarse en el horizonte, y Pablo, siempre atento a los signos, presentía que su travesía hacia Roma traería desafíos que aún no podía prever. La jornada de Pablo estaba llegando a un momento crucial. Desde el comienzo de su misión, había soñado con llevar el Evangelio al corazón del Imperio Romano, a la misma Roma. Para él, alcanzar Roma significaba tocar el centro del mundo de su tiempo, donde las ideas y culturas convergían y se extendían a todas las naciones. Roma era el destino final, el lugar donde creía que podría plantar una semilla que crecería e influiría en todo el imperio. Pablo sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidido a continuar. Sin embargo, su llegada a Roma estuvo precedida por una serie de eventos que parecían poner a prueba su fe y su determinación. Después de ser arrestado en Jerusalén por predicar, fue llevado en una larga y difícil travesía como prisionero en un barco hacia la capital del imperio. El mar, que tantas veces había sido su camino hacia nuevas tierras, ahora se convertía en un escenario de desafíos aún mayores. Durante el viaje, una violenta tormenta azotó el barco, lanzándolo de un lado a otro en medio de las aguas embravecidas. Durante días, la tripulación y los prisioneros lucharon contra el viento y las olas, sin saber si sobrevivirían. Sin embargo, Pablo mantuvo la calma y la fe, alentando a todos a bordo con la promesa de que ninguno perdería la vida, ya que Dios estaba con ellos. Así fue como,
A pesar del naufragio que los dejó a la deriva, todos llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. Incluso después de sobrevivir al naufragio, Pablo continuó su viaje, ahora como prisionero de Roma, pero con el espíritu libre y lleno de esperanza. Al llegar finalmente a la ciudad, sabía que estaba a punto de enfrentar su destino final, pero también tenía la certeza de que cada paso de su viaje había sido guiado por algo mucho más grande que él mismo. Pablo, al llegar finalmente a Roma, no dudó en continuar su misión, a pesar de ser prisionero. Se instaló en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a él, predicando sobre el reino de Dios con total libertad, a pesar de estar bajo constante vigilancia. Su prisión física nunca fue capaz de encadenar su voz, su fe o su espíritu. Mirando la travesía de Pablo, vemos a un hombre que enfrentó tormentas, prisiones, traiciones y naufragios, pero que nunca perdió el enfoque de su misión. Cada obstáculo en su camino fue, en realidad, una oportunidad para fortalecer su fe y la de aquellos a su alrededor. Transformó cada golpe del destino en una oportunidad para esparcir la palabra de Dios, demostrando que la verdadera libertad y el verdadero poder no provienen de las circunstancias externas, sino de una convicción interna inquebrantable. Al final, la mayor lección que Pablo nos deja es que, incluso cuando nuestras vidas parecen estar fuera de control, hay un propósito mayor en acción. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no radica en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con fe, sabiendo que cada paso, cada decisión, nos acerca al propósito que nos ha sido asignado. La misión de Pablo era clara, y la cumplió hasta el final, no por las facilidades, sino precisamente por las dificultades que convirtió en oportunidades de crecimiento y testimonio. Si te ha gustado la historia de Pablo y quieres seguir escuchando más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia.